Los fondos cerrados son aquellos que se deben, exclusivamente se pueden comprar a través de un puesto de bolsa como CCI. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre el uno y el otro? Yo les voy a hablar de 7 puntos básicos. Sin embargo, quiero que les quede en su mente el más importante de todos, el primero. El primero, ¿ok? Vamos a hablar de 7 puntos fundamentales, pero el más importante, el que quiero que les quede el concepto en su mente, es el primero. ¿Que a qué se debe? Los fondos abiertos usualmente invierten en activos muy líquidos. ¿Qué quiere decir esto? Los fondos abiertos, por su naturaleza, ya vamos a ampliar el tema, invierten en activos que muy fácilmente se pueden convertir en dinero en efectivo. Mientras que los fondos cerrados invierten en activos menos líquidos. ¿Qué ocurre entonces? Los activos más líquidos normalmente son de más corto plazo, mientras que los activos menos líquidos son de mayor plazo. Y aquí la pregunta que siempre me hacen es, bueno, ¿y cuál de los dos renta más? La realidad es que no hay una constante entre cuál de los dos renta más, depende del activo en el que invierta cada fondo. En el mundo, por ejemplo, hay fondos abiertos que invierten en divisas, que invierten en especular con el dólar, con el yen, con el euro, y son altamente volátiles, es decir, tienen alto riesgo. Por supuesto, todos sabemos, y los que no lo saben, aquí va un concepto muy importante para su vida financiera, que a mayor riesgo, mayor retorno. Entonces, pueden haber fondos abiertos que invierten en divisas, que tienen un riesgo bastante alto y entonces ofrecen unos retornos espectaculares, pero también tienen unos riesgos espectaculares. Así como usted gana dinero, puede perderlo. De esos fondos por ahora no hay en República Dominicana, pero sí quería hacer la acotación porque no tiene nada que ver entre que el fondo sea abierto o cerrado con la rentabilidad que ofrece cada fondo. Esto depende del activo en el que invierte. En República Dominicana, los fondos abiertos básicamente invierten en certificados a plazo en los bancos, bonos, tal cual como ustedes los adquieren a través de CCI puesto de bolsa, ¿verdad? Y por supuesto pueden invertir en otros fondos de inversión líquidos. Mientras que en fondos cerrados, en República Dominicana, ya tenemos una gama de inversión bastante grande. Pueden invertir en desarrollos de empresas, es decir, en aportarle a una empresa para que desarrolle un proyecto o amplíe su capacidad o compre directamente una empresa este fondo de inversión. Segundo, pueden invertir en sector inmobiliario. ¿En qué tipo de sector inmobiliario? Bueno, pueden invertir en activos para alquilarlos o en desarrollos inmobiliarios. Tercero, invierten en infraestructura. Cuarto, invierten en energía. Quinto, invierten ya, hay fondos de sostenibles, en República Dominicana ya hay uno, que invierte básicamente en proyectos que le aportan a la sociedad, aunque el retorno financiero no sea tan elevado. Eso es básicamente lo que tenemos en República Dominicana en cuanto a fondos cerrados y fondos abiertos. Ahora bien, en los fondos abiertos, como son absolutamente líquidos, pues constantemente permiten que ingresen y salgan inversionistas del fondo, mientras que en el fondo cerrado solamente hay momentos específicos que son las colocaciones. Cuando CCI los llama a ustedes, decirle, mire, tengo un fondo cerrado para una colocación, es porque en ese momento el fondo está recibiendo nuevos aportantes. No quiere esto decir que si usted quiere ingresar a un fondo siempre tenga que esperarse a la colocación. Ya les voy a explicar por qué. Pero es importante tener en cuenta esto. El fondo abierto como tal siempre recibe tanto dinero como aportantes, como inversionistas. Mientras que el cerrado solo lo hacen momentos específicos del tiempo. Ahora bien, como en el fondo abierto se reciben y se entregan recursos e inversionistas todo el tiempo, pues en el fondo abierto, el fondo, es decir, quien lo gerencia, la SAFI, está obligada a tener la disponibilidad de recursos para que los inversionistas retiren en cualquier momento. ¿Y a qué precio retiran su dinero? Al valor de la cuota, es decir, al valor que está, lo que llamamos esa acción, esa cuota, ese día específico. Mientras que en el fondo cerrado, el fondo no ofrece disponibilidad de recursos para retiro. Si yo no entré en un fondo cerrado y voy y le digo a ese fondo, oiga, necesito que me devuelva mi capital, el fondo me va a decir, lo siento mucho, yo no se lo puedo devolver porque esto está hasta el vencimiento, fíjense, solo hasta el vencimiento del fondo. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues tengo que ir a
mi puesto de bolsa y que me ayude a vender la participación que yo tengo dentro de este fondo. Cuarto, los fondos abiertos nunca pagan dividendos, o por lo menos en República Dominicana no están facultados para hacerlo. Mientras que en los fondos cerrados, usualmente, como el inversionista no puede hacer esos retiros de su capital cuando desee, pues el fondo lo que hace es que le paga unos dividendos periódicamente. ¿Cada cuánto? Depende de cada fondo. Puede ser mensual, bimestral, trimestral, cada 6 meses o anualmente. Depende de cada fondo. Quinto, los fondos abiertos, dado que esas cuotas se adquieren y se cambian o se reclaman al fondo de inversión, pues esas cuotas del fondo abierto no son negociables. Mientras que en el fondo cerrado, que era lo que yo les mencionaba ahora, si yo tengo cuotas de un fondo de inversión, puedo ir a venderlas en el mercado a través de un puesto de bolsa como CCI cuando yo desee. Sin embargo, ojo aquí, el precio de esa cuota al cual yo venda no va a ser el precio al cual esa cuota está ese día, sino va a ser el precio que yo negocie con mi contraparte. Y ahí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque en el fondo abierto yo no negocio la cuota, simplemente le exijo al fondo que me la pague al valor que está. En el fondo cerrado, en cambio, yo voy al mercado a vender mi participación, es decir, a vender esas cuotas que yo tengo. Por último, y con esto cierro mi presentación, los fondos abiertos, por supuesto, entonces, no tienen vencimiento ni tienen un número determinado de cuotas, dado que pueden entrar tantos inversionistas como quieran y tantos recursos como quieran. Mientras que en el caso del fondo cerrado, esas cuotas y esos fondos normalmente tienen vencimiento y esas cuotas son limitadas. Es por eso que si de pronto ustedes llaman a CCI a preguntar por un fondo, CCI le dice, espérese que tengo que conseguir a alguien que quiera vender su participación, porque ese fondo tiene una cantidad de cuotas limitadas, así como las empresas tienen una cantidad de acciones limitadas. Les agradezco mucho su atención, espero haber aclarado alguna de las preguntas que quizás ustedes tienen y les cedo la palabra a Jorge. Muchas gracias, señores. Muchísimas gracias, Santiago, por la intervención, la introducción, la primera que tuvimos en el día de hoy. Ahora vamos a darle espacio al señor Cristian Molina, quien es socio de la Oficina de República Dominicana de ESIJA, en las áreas de fideicomiso, banca y finanzas, mercado de capitales, inmobiliario, construcción, infraestructura y alianzas público-privadas, turismo corporativo, fusiones y adquisiciones, y es presidente ejecutivo de la Asociación de Fiduciarias Dominicana, ASOFIDOM. Fungió como gerente general de una de las principales fiduciarias del país, donde tenía bajo su administración un patrimonio de más de 43.000 millones de pesos dominicanos, distribuidos en más de 150 fideicomisos, entre los cuales se encuentran fideicomisos estatales, de desarrollo inmobiliario, de oferta pública de valores, sucesorales, de garantía y fuente de pago, entre otros. Cristian es abogado egresado magna cum laude de la Universidad Iberoamericana y de la Escuela de Derecho de Boston University, LLM, American Law, International Business Practice and Fiduciary Law, donde recibió la distinción máxima del Outstanding Achievement Award. También ha realizado cursos sobre gobierno corporativo y sucesión de empresas familiares en Kellogg School of Management, Northwestern University. Ha sido reconocido por Legal 500 Chambers and Partners e incluido en varias ediciones del ranking 40 Under 40 de la revista Mercado. La verdad que me siento un poquito tímido al presentarte, Cristian, ¿verdad? Porque no tengo yo ese currículo, pero te agradecemos infinitamente tu participación y quiero decirle a todos los participantes que luego de esta breve introducción de cada uno de los exponentes, le daremos espacio a responder las preguntas que yo mismo tengo para ellos y que también todos ustedes nos han ido exponiendo a través del chat. Muchísimas gracias a ambos y a los participantes. Cristian, te dejo la pantalla. Un placer. Gracias, Jorge. La verdad es que si yo tuviera que presentarte a ti, es muy posible que la presentación tuya sea un poco más larga de la mía, hablando de tus cualidades profesionales, las cuales conozco muy bien, y sobre todo hablando de tu calidad moral y personal, la cual conozco. Muchas gracias, un honor. Muchísimas gracias. También un abrazo y un gran saludo a todos los
los colegas de CCI y a quienes nos escuchan esta oportunidad de comentar directamente con tanta gente interesada en este tema. Es única y es muy especial, sobre todo para los que creemos en la docencia y en compartir conocimiento, compartir experiencias y crear una comunidad cada vez más edificada en temas como este que son complejos. Y hablando de complejidad de Santiago, antes de empezar yo con mi tema, debo decir que esa muy posiblemente haya sido la explicación más llana y más completa en 15 minutos que yo he escuchado sobre el fondo de inversión, o sea que te felicito. Gracias, Cristian, hombre. Bueno, señores, miren, tenemos un tiempo limitado para esta intervención, o sea que vamos a concentrarnos en algunos conceptos básicos, que si yo estuviera en sus zapatos, yo quisiera entender de lo que es el fideicomiso, luego de lo que es el fideicomiso de oferta pública, que es el fideicomiso que cotiza en bolsa y que ustedes pueden comprar a través de puestos de bolsa como CCI, y cómo se diferencian ese tipo de fideicomiso de los fondos de inversión que acaba de explicar Santiago. Entonces vamos a empezar por el principio. Miren, el fideicomiso es un contrato y no siempre es de oferta pública. La mayoría de los fideicomisos, de hecho, son privados y no transan en bolsa. Hay fideicomisos inmobiliarios, fideicomisos de garantía que están hechos para garantizar obligaciones con un banco o con un tercero. Hay fideicomisos sucesorales que creas tú como individuo para planificar tu patrimonio y tu herencia. Y hay fideicomisos pues, inmobiliarios, como les mencioné, que son para construir proyectos privados, no de oferta pública. Y todo eso está bien. Y es la misma definición de fideicomiso. Un fideicomiso de oferta pública es también un fideicomiso como cualquier otro. Lo único es que lleva a cabo un proceso regulatorio y tiene el objetivo principal de llevar a cabo una oferta pública de valores en el mercado dominicano para que todo inversionista pueda adquirir una parte de ese fideicomiso. Esa es la diferencia básica. Entonces, ¿qué es un fideicomiso en general? Es un contrato mediante el cual una persona que se llama fideicomitente, la persona que crea el fideicomiso, transfiere bienes o derechos a una segunda persona que se llama fiduciario. En República Dominicana solamente existen los fiduciarios profesionales, entiéndase, sociedades fiduciarias y entidades de intermediación financiera que tienen una licencia para ser fiduciarios, con el objetivo de que ese fiduciario administre los activos que le han sido transferidos en provecho de una tercera persona que se llama beneficiario. El beneficiario puede ser el mismo fideicomitente o puede ser un tercero. Entonces, en síntesis, tenemos un contrato tripartito. Siempre hay tres partes o tres sujetos en un fideicomiso. Una persona que lo crea o un grupo de personas que lo crean, fideicomitentes. Una persona que administra, que es el fiduciario. Y una persona o categoría de persona, que es beneficiario, es en cuyo provecho se administra el fideicomiso. Cualquier fideicomiso que ustedes vean, público o privado, de oferta pública o de naturaleza privada, cumple con esa definición. Siempre vamos a tener esos tres sujetos. Entonces, para construir sobre la misma presentación que había hecho Santiago, donde ya vimos qué caracteriza a los fondos de inversión, tal vez la mejor manera de explicar qué es un fideicomiso de oferta pública es irlo comparando con ese fondo de inversión. Un fideicomiso de oferta pública es distinto a un fondo de inversión en 5 aspectos principales. El primero es su naturaleza. Un fondo de inversión siempre es público, siempre es de oferta pública. Un fideicomiso no siempre es de oferta pública, puede ser privado.